Fíjense qué fácil lo tenemos para conseguir en Canarias, a través de la movilización oportuna, de empezar a ejercitar nuestro derecho a la autodeterminación, partiendo desde nuestras propias fuerzas y, por supuesto, no dejar de ver lo que está sucediendo en Cataluña, porque nos va a servir y nos servirá mucho en nuestra lucha, y no podemos permanecer ajenos. Por eso está hoy también la estelada hoy, junto con nuestra bandera canaria de las 7 estrellas verdes, porque una cosa va unida con la otra, y el destino que le pueda deparar al pueblo catalán es el destino también que nos puede favorecer o hundir si no nos despertamos o no nos emancipamos. El gran fraude del tema de la OTAN, que es donde visceralmente y represivamente se ha impuesto en Canarias, fue este. Se sometió a referéndum y dijo, si se vota sí, que al final salió en todo el Estado español, seremos un territorio, o mejor dicho, será el Estado español, todos sus territorios desnuclearizados. Eso es mentira, eso se ha incumplido. ¿Por qué? Tenemos el tema de la base de Rota, donde están el sistema antimisiles, donde son capaces ya de tener esos misiles balísticos cargas nucleares. Pero es que además eso está sincronizado en lo que se refiere a Canarias con los buques de acción marítima. Están aquí 3 destructores en la base naval de Las Palmas, donde tienen sincronizados con Rota ese sistema Aegis antimisiles que son capaces de portar armas nucleares. Y así se incumplen, mejor dicho, una de las condiciones por las que, a cambio de decir sí, pues que no se nuclearice, eso se incumple. Pero es que hay otra salida de la base de los Estados Unidos del territorio del Estado español. Tampoco se ha producido, al contrario, se ha incrementado y cada vez más en el Estado español. Y que tampoco se integrara España en la estructura militar de la OTAN. Totalmente incumplido también. Con el agravante aquí en Canarias que la OTAN ha establecido ya pactos de colaboración, de coordinación, de integrarse incluso o de sincronizarse con el mando militar de los Estados Unidos para África, AFRICOM. Casi nada. Por tanto, tenemos que partir de una premisa que es fundamental, con las diferencias que he señalado en relación a Cataluña. Nuestro proceso de ejercicio del derecho a la autodeterminación tiene que provenir, tiene que fortalecerse, tiene que ser asumido por el pueblo canario, por las clases populares, por los movimientos sociales, por las organizaciones políticas, sindicales, etcétera, como una necesidad imperiosa de poder elegir nuestro destino, romper los yugos de la dominación y la colonización. ¿Por qué digo esto? Canarias, la militarización de Canarias es en estos momentos la forma más brutal de colonización que tiene el pueblo canario. Hay 2 elementos que nos configuran actualmente como colonia. Y como colonia, por las
normas internacionales que además están incorporadas al ordenamiento constitucional español por el artículo 10.2 de la Constitución española, tenemos derecho a ejercer nuestro derecho a la autodeterminación. Y lo vamos a ejercer en el sentido, con el objetivo, para romper ese yugo colonial que nos ha impuesto la supranacionalidad de estar en una organización criminal como es la OTAN. Para romper eso tenemos que empezar a trabajar, a aglutinar fuerzas y ser mayoría social e institucional para poder reivindicar pacífica, como está haciendo el pueblo catalán, con resistencia pacífica, como está haciendo el pueblo catalán ante las embestidas del nazifascismo, ante las embestidas de la recentralización que le llaman ahora, vía artículo 155. Aquí tenemos que resistir también para salir de la OTAN y reivindicar para salir de la OTAN el que se contemple que el territorio del archipiélago canario goce de un estatuto de neutralidad, o mejor dicho, que se contemple la neutralización del territorio del archipiélago canario como mínimo dentro del Estado español. Y por ahí empezaremos a avanzar. ¿Qué significa la neutralización del territorio del archipiélago canario? Pues significa lo que ya la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en el año 2014, en la cumbre de La Habana, que se celebró los días 28 y 29 de enero, los establece claramente. Ya hay 33 estados que son los que constituyen la CELAC, los que le dan un nuevo impulso y un nuevo concepto a lo que antes he llamado una nueva forma de estatuto de neutralidad, que es la neutralización del territorio del archipiélago canario. Y aquí, en lo que se refiere a la CELAC, es que sea declarado, como todos los territorios de los estados de la CELAC, que así sea también para el archipiélago canario, y eso es lo que tenemos que negociar y forzar y dar el envite al Reino de España, que se nos respete, que Canarias sea una zona de paz, donde aquí se puedan arreglar, utilizando su territorio, los conflictos internacionales. Y aquí al lado tenemos uno, concretamente el tema del Sáhara, el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui contra la satrapía y la dictadura de Marruecos. Un ejemplo. El que Canarias, al igual que la CELAC, sea un territorio desnuclearizado. Eso es muy importante, porque Canarias es hoy un territorio nuclearizado. En dos concepciones: los buques de acción marítima, a los que antes me he referido, que tienen instalado el sistema AEGIS, sistema de misiles capaces de portar armas nucleares, base permanente en la base naval de Las Palmas. Pero es que además Canarias es el centro de operaciones
de avituallamiento para los grandes bombarderos, sobre todo los Estados Unidos. Los B-52, esos que veíamos en Vietnam, han sobrevolado también Canarias y se han hecho ya pruebas y se han certificado ya por parte de la OTAN la capacidad, y se ha homologado así el aeropuerto de Gando para el avituallamiento en vuelo, en suministro de combustible para todos estos bombarderos capaces de portar armas nucleares, de ser avituallados de combustible en vuelo. Y sobre todo la desmilitarización de Canarias. ¿Cómo se concebiría esa desmilitarización de Canarias? Que Canarias no sea lo que es hoy. ¿Y qué es hoy Canarias? Una zona militarizada. Eso no es, o mejor dicho, no estoy negando de que se tenga un ejército, unos medios de defensa, eso sí, de defensa, nunca de agresión. Esa es la desmilitarización, que no está en contradicción con tener un ejército propio para la defensa, pero nunca para la agresión. Canarias, en ese aspecto militar, donde somos una colonia de la OTAN, porque nos han entregado a la OTAN, la podemos definir o describir desde el punto de vista militar como una gran base militar de la OTAN, de agresión contra otros pueblos, para la depredación de los recursos naturales, donde desgraciadamente esos pueblos, digo desgraciadamente entre comillas, están asentados esos pueblos, como decía Eduardo Galeano, sobre todo en el continente africano. Desde Canarias han salido expediciones para el Líbano, para Afganistán, para Mali. Se han hecho operaciones de entrenamiento con Senegal y se han entrenado aquí en guerra electrónica a los aviones que después fueron a ser de aviones policías del Ejército del Aire Español en el Báltico. Además que desde aquí se hacen expediciones y se contribuye en la célebre Operación Atalanta, allá en el Cuerno de África, para depredar los recursos pesqueros por parte de las multinacionales pesqueras y depredar los recursos pesqueros que tan necesitados están los pueblos de la costa del Cuerno de África, del África Oriental. Desde aquí salen también expediciones para la Operación Atalanta. Los buques de acción marítima, he dicho. Está proyectado también en el aeródromo de Lanzarote que sea una gran base militar para drones militares. Drones teledirigidos, incluso pueden ser hasta teledirigidos desde los Estados Unidos, por pilotos estadounidenses o españoles, pero tienen a los drones en el aeródromo de Lanzarote y se están preparando las pistas del aeródromo de Lanzarote para esa gran base militar de drones. ¿De cara a qué? De cara a África. Esos drones además pueden ser artillados con cargas mortíferas y misiles. Fíjense en lo que se está convirtiendo Canarias, o la están convirtiendo, acrecentando aún más la militarización. Está el campo de tiro de pájara de 4.200 hectáreas, precisamente para eso, para el entrenamiento de esas expediciones de la OTAN
incluso hasta de grupos paramilitares, que, repito, se entrenan para ir a otros lugares del planeta según las contribuciones a las cuales desde Washington o desde Bruselas le imponen al gobierno lacayo de turno en el Estado español. En todas las islas del archipiélago canario ya las han configurado como en que en cada una existan cuarteles que sirvan de apoyo logístico para las escalas de cuando vienen de otros lados para invadir o ocupar fundamentalmente el continente africano en guerras de agresión o de ocupación, que tengan un lugar de escala en Canarias. Esos cuarteles están en las 7 islas, son las unidades de apoyo para la proyección exterior. Al igual, cuando después de esas guerras necesitan también a Canarias como de escala o de descanso después de hacer las mayores tropelías, sobre todo en el continente africano. Canarias fue, en los años 2000, hasta el 2005, que sepamos, 2006, incluso por investigaciones del Parlamento Europeo, objeto de utilización de sus aeropuertos de los vuelos secretos de la CIA, donde la CIA secuestraba a los que ellos llamaban disidentes políticos en otros estados, los secuestraba, los torturaba en las cárceles secretas, y si había que llevarlos a otra cárcel secreta o a Guantánamo, utilizaban Canarias. Y aquí Canarias también existió lo que se llama la Red Gladio, que hoy tiene otra denominación, unos especímenes que han salido ahí de lo que es matriz de esta organización a la que yo me voy a referir, que es el GEMAEM, la Asociación de Generales, Magistrados y Empresarios. Eso existe aquí en Canarias. Esa Red Gladio, que es la que funcionaba con ejércitos secretos, como lobbies, como grupos de presión, incluso fabricando y haciendo actos de terrorismo de falsa bandera en el territorio europeo para impedir que los partidos comunistas accedieran al poder a través de elecciones democráticas. Italia, concretamente. Pues en Canarias, para evitar los movimientos soberanistas, independentistas que se dieron, sobre todo a finales de los años 70 y principios de los 80, con el Pueblo Canario Unido y la Unión del Pueblo Canario, pues estableció su base, sobre todo cuando estaba el movimiento de Canarias Libre, de Antonio Cubillo, etcétera, etcétera. Estaba la Red Gladio también aquí. Y hoy tiene otras denominaciones, se ha reconfigurado de otra manera, que hoy tiene un gran poder económico, empresarial y militar. Y se asocia y funciona como gran lobby, y además con los dos grandes medios de comunicación controlados por esta asociación GEMAEM, Asociación de Generales, Magistrados y Empresarios. Y así está funcionando esto. Y si esto no lo develamos, si esto no lo conocemos, no podemos ver las fuerzas que necesitamos para poder acabar con eso, porque tenemos que conocer dónde está el enemigo, qué fuerzas tiene el enemigo para poder nosotros, desde nuestras propias fuerzas, desde nuestra propia unidad, de nuestro propio pueblo, acabar con esa situación que nos domina, que nos subyuga y que nos somete a una situación que otros pueblos nos hacen ver como enemigos o como hostiles. Por eso necesitamos ese estatuto de paz o zona de paz, para estar en solidaridad con otros pueblos y permitir el desarrollo y la dignidad del pueblo, y no estar sometido a los niveles de militarización, de
ignominia y de pobreza a las que está sometido el pueblo canario. Y esto es una pobreza que no viene de ahora para acá, sino de hace poco para acá, sino es de siglos. Canarias siempre ha sido una tierra, un pueblo oprimido, sobre todo desde aquel tributo de sangre. Acuérdense ustedes que Canarias, para poderse desarrollar y relacionarse y exportar mercancías desde Canarias, le exigían un tributo de sangre. Eso significaba que a cambio de poder comerciar con las colonias de lo que hoy es Latinoamérica y el Caribe, teníamos que aportar un cupo de migrantes para colonizar aquellas tierras y aquellos lugares. Ese es el tributo de sangre que siempre hemos pagado. Y hoy estamos con esos niveles de pobreza. Aquí hay hambre. No me quiero extender más, antes di la cifra: 45% de la población canaria, riesgo de pobreza y exclusión, pero eso es debido a una estructura política de sometimiento colonial, donde la militarización necesita ese empobrecimiento, esa desculturización del pueblo canario para que no llegue a tener la conciencia ni tomar la conciencia, que sea capaz, llegado un momento, de subvertir y romper las cadenas de esa dominación que la OTAN necesita, porque necesita a Canarias que sea esa gran base, que sea esa gran lanzadera o palanca para las guerras de agresión y ocupación imperialista. Pero para eso también necesita una estructura política. Y esa estructura política la han configurado desde aquel Estatuto de Autonomía de 1982, que no pase por el pueblo, que nada más que pase por la oligarquía, que la oligarquía es la que decida los destinos de todo un pueblo, eso sí, en la pobreza, en la marginación, en el hambre, en la terciarización, en la precarización, en los altos, más pobres o índices de pobreza y de desempleo que se pueda uno imaginar. Ahí está también Canarias, porque necesita ser empobrecido, desculturizado y completamente colonizado en el terreno incluso hasta cultural, pues es más fácil dominarlo y es más fácil establecer bases militares de cara a los objetivos imperialistas a los que antes me he referido. ¿Y cómo es esta estructura política que nos ha llevado a esta situación? Es que el régimen del 78, como decía antes Vicente, ha favorecido a Canarias. Es que no tenemos que romper con ese régimen. ¿Qué nos ha traído el régimen del 78 para Canarias? Nos ha traído pobreza, hambre, militarización, desculturización, fracaso escolar. Pero para mantener ese régimen por la fuerza y por la represión, tuvieron que darle a la oligarquía un régimen económico y fiscal que los enriqueciera cada vez más, que son los representantes de esa oligarquía que han visto ustedes estas últimas semanas, que llenan de banderas españolas los barrios de más poder adquisitivo que hay, sobre todo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ahí están con esa bandera ocultando sus cuentas corrientes, las banderas españolas, porque el pueblo no ha sacado banderas españolas. Los pueblos, desgraciadamente, como el canario, las clases populares, han permanecido alienadas, calladas, silenciadas y con pánico y con miedo, a través de toda una campaña mediática de intoxicación, desinformación y de mentira con lo que está sucediendo en Cataluña. Por eso nos han sometido a un sistema electoral y a una normativa electoral que no tiene ningún otro lugar
dentro del Estado español. Aquí, para conseguir una representación parlamentaria dentro del Parlamento de Canarias, los topes electorales hacen imposible que fuerzas políticas con amplio respaldo popular no estén representadas en el Parlamento por los topes inicuos electorales que impiden que fuerzas que tengan el 5% a nivel de todo el archipiélago no puedan estar representadas, o a nivel de una isla que una fuerza con el 29% no esté representada en el Parlamento de Canarias. Ese es el sistema que nos han impuesto, con un régimen económico y fiscal de Canarias que ha producido no solo los altos índices de pobreza, de miseria, de precarización, de terciarización, de contaminación, de invasión, de depredación con leyes del suelo para beneficio y mayor beneficio de la oligarquía, sino que ha supuesto en un vértice, en la cúpula social, un tal injusto, inhumano y cruel enriquecimiento que hoy lo podemos plasmar en que parece que todos estamos tan contentos con que la naviera Armas haya comprado la Transmediterránea. Eso que nos supone a nosotros, una empresa canaria. ¿A base de qué? De la pobreza del 45% de la población canaria, en riesgo de pobreza y exclusión social, porque le han dado a esa oligarquía todos los beneficios a través de una reserva de inversiones canarias, de bonificaciones y exenciones fiscales que no tienen en otro lado, que no han invertido lo que se han beneficiado en tributos y que no pagan, no para crear puestos de trabajo, sino para especular o ponerlos en sus cuentas en Suiza o para invertirlos en el saqueo en la costa occidental africana o en comprar incluso hasta deuda pública. A base de eso se ha construido Canarias. Y lo podemos hoy ver claramente, y parece que todos están contentos porque la naviera Armas, una compañía canaria, ha comprado la Transmediterránea, Vicente. Qué alegría, ¿verdad? 45% de pobreza a base de eso. Claro. Y eso no tiene relación también para potenciar a una naviera con el título de Canarios para que haga negocio también con la satrapía marroquí. Ahí está el puerto de Tarfaya. ¿No será esa la vaselina o el puente que quieren tender para dejar al pueblo saharaui en la más absoluta supresión de su derecho a la autodeterminación y fomentando desde Canarias los viajes a, como dicen ellos, a las provincias del sur de Marruecos? La naviera Armas ha tenido muchas relaciones con Tarfaya, muy cerca, y no te extrañe que entre Vinter, Armas, etcétera, etcétera, pues se emplee todo esto en una madeja de cara a hacer ya por la vía de los hechos el que el Sáhara pueda ser considerado un territorio marroquí. A nivel empresarial se normalizan las relaciones y además se utiliza torticeramente a Canarias para ello. No me quiero extender más, quiero dejar un tiempo también para el debate y esta es la situación que empezamos a andar y camino se hace al andar cuando podemos ya concienciar, organizar y formar y construir o constituir las fuerzas sociales, políticas suficientes para conquistar a un nivel ya de lucha o de resistencia pacífica en relación con el Estado español
a que podamos tener en Canarias un estatuto de neutralidad para Canarias, que es una forma de empezar a ejercitar nuestro derecho a la autodeterminación en su modalidad de la neutralización del territorio del archipiélago canario. Nada más y muchas gracias. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, establecemos ahora un turno de preguntas para el debate. Bueno, Boris Marmillo, me parece muy bien la introducción que ha hecho José Manuel de partir de un tema tan trascendente como es la integración del Estado español en la OTAN, para nuclearlo como un fundamento dentro del ejercicio de Canarias al derecho a determinación. Es un buen fundamento. La pena que es otra de las cosas más importantes que ha hecho José Manuel, que a mí me ha convencido muchísimo, porque desde el punto de vista político siempre he estado de acuerdo en participar en esta institución, aunque sean de la democracia del 78, en la línea de que tiene que haber una sociedad canaria articulada, que también tenemos que estar en las instituciones públicas, porque desde ahí hay cierto trabajo que hacer, pero también hay que hacer trabajo fuera de ahí. Entonces, si nos comparamos con un hecho como desde el punto de vista profesional, ¿dónde está la intelectualidad canaria? ¿Dónde están los profesionales canarios? Si cualquier ámbito relacionado con una defensa de una tierra, no la tenemos. Por ejemplo, decirlo de los presos políticos en Cataluña, que 1000 juristas catalanes se hayan reunido, que son profesionales determinados, de un ámbito determinado, y hacen un informe de calificación que pudiera llegar al derecho internacional. ¿En qué ámbito de Canarias hemos visto a alguien estudiando algo sobre Canarias? Por ejemplo, la cuestión económica de la dependencia económica canaria. ¿Dónde ha llegado la población la información, por ejemplo, de lo que usted ha dicho desde el punto de vista del REF? No hay un gran debate, no quiere discutirse en Canarias sobre ese tema.